es una locura. Ahora es Sí, una locura, o sea, ahora todo lo pesan, sí. todo lo miran. Que no comas esto. Unos que dicen que es malo esto, otros que dicen que esto. No sé si es una tendencia, una moda. Los veganos, los vegetarianos, los flexivegetarianos, los flexiveganos. Eso no lo vivíamos hace 20 años. Me he dado cuenta que casi que el 80 o el 90% de las enfermedades tienen un contexto emocional. Dios diseñó la comida para nutrirnos, pero Satanás vino a convencernos que teníamos que comer cada hora, cada 2 horas, y eso depende de los parámetros de las necesidades de cada individuo. Hay un gran número que van a la consulta estresados porque quieren bajar de peso, pero entonces están obsesionados y tienen miedo con la alimentación. Jesús tenía una dieta antiinflamatoria. Si solo hubiese una escogencia para quedarse con una fruta, ¿cuál escogerías? Ok, la tengo. Es Jesús dijo un día, hablando a la gente, que quienes necesitaban médico eran los enfermos, no los sanos. Soy la pastora María Paula Arrázola y te doy la bienvenida a Frecuencia Femenina, un podcast sintonizado con el Espíritu Santo. Mi invitada de hoy es precisamente una de esas personas de las cuales Jesús habló, un médico. Y le doy gracias a Dios por tener en mi vida personal, porque es mi doctora, y en la vida de la congregación y de mucha gente, a la doctora Adriana Fortich. Muchas gracias, mi pastora, por esta invitación. Y es un honor y un privilegio estar aquí con usted hoy. Vamos a hablar, obviamente vamos a hablar de medicina, obviamente vamos a hablar de varias cosas de las cuales creo que todos estamos interesados. Pero lo primero que quiero saber es cómo empieza el amor por la medicina, doctora. Bueno, esto es algo muy, digamos, increíble, porque yo comencé realmente a apasionarme de la medicina después que había comenzado a estudiar otra carrera. ¿Y qué carrera era? Era microbiología y química pura. Entonces, entonces yo no quería inicialmente entrar a estudiar medicina porque había visto el esfuerzo en mi casa, en mi papá, su trabajo arduo y tenía un poquito de temor enfrentarme a los turnos, a las largas jornadas laborales. Entonces, inicialmente quise hacerle como un quite a la carrera, pero estando en el tercer semestre de microbiología, en el segundo de química pura, me di cuenta que me apasionaba el área de las humanidades. Me encantaba trabajar solamente en la parte de las enfermedades y dije, bueno, este es el momento de hacer un pare, tomar conciencia que realmente, digamos, mi vocación y mi inspiración es trabajar en favor de la vida y de las personas, y ahí tomé la decisión de hacer un cambio hacia la medicina. La doctora Adri es médico general, Sí, especializada en medicina interna así y es, otra especialización o subespecialización es nutrióloga. de Además, acuerdo. no es nutricionista. ¿Cuál es la Exacto. diferencia entre nutricionista y nutrióloga? Los nutricionistas son profesionales, o sea, son, digamos, personas que estudian nutrición clínica. Los nutriólogos son médicos o especialistas de otras áreas que dedican un tiempo a hacer una maestría o una especialización en nutrición. Pero previamente tienen estudios, puede ser, por ejemplo, en medicina, puede ser en psicología con énfasis en nutrición o puede ser, por ejemplo, en otras áreas de la salud. Empecemos hablando, ya que te fuiste tu respuesta fue por un área que yo quería abordar De acuerdo. y es la parte psicológica ligada a la alimentación, pero no solo a la alimentación, sino yo creo que en general a todo nuestro cuerpo físico. Sí está ligada las enfermedades o algunas enfermedades a la parte psicológica o emocional del ser humano. Bueno, tal vez después de 20 años de práctica médica que llevo en este recorrido, en esta navegación interesante, me he dado cuenta que casi que el 80 o el 90% de las enfermedades tienen un contexto emocional. Y a través de lo que he podido analizar y lo que el Espíritu Santo me ha llevado a aprender, es que si no hay una buena respuesta en el cuerpo de modulación, por ejemplo, de estrés, el cuerpo inexorablemente va a enfermar.
Entonces, muchas de las enfermedades que veo en la práctica clínica, sean enfermedades físicas o enfermedades, digamos, evidentes en la parte de la sangre o bioquímicamente hablando, tienen un sustrato en un patrón emocional. Y en lo que he podido ver en la parte médica, si uno quiere abordar el tema de la sanidad de un paciente, realmente uno tiene que intervenir la consecuencia, pero también las bases de la causa, que usualmente tienen el 80% vinculados con los procesos emocionales y tal vez un 20 o un 30% con otros factores que se pueden modificar. Es un porcentaje bastante alto. Es increíble entonces cómo la palabra de Dios, no es que sea increíble que la palabra de Dios sea verdad, sino qué increíble que Dios todo, o sea, que no es como un misterio, porque recuerdo este versículo en Proverbios que dice que el espíritu angustiado no puede soportar la enfermedad, Así es. sino que lo soporta el espíritu alegre. Queriendo decir este proverbio que es mucho más fácil para una persona que tiene una actitud positiva, alegre, enfrentar un dictamen médico a una persona que tiene sus defensas emocionales, vamos a llamarlo de esta manera, un poco bajas. De acuerdo. Adri, ¿cómo hace uno? O sea, como ser humano, para equilibrar el tema de el estrés. El estrés es, o sea, tú vas a los médicos y te dicen, tiene estrés, está estresado, pero parece que se volvió como la cotidianidad, parece que se nos volvió como normal y me parece terrible porque Jesús nos advirtió de no estarnos preocupando Sí. por el día de mañana, sino que cada día tenía su propio afán. ¿Cómo haces tú para aconsejarle a tus pacientes? O más bien, empecemos, ¿cómo haces tú para drenar estrés en tu vida y qué consejos le das a tus pacientes? Ok, yo lo que he podido analizar a lo largo de este tiempo es que el cuerpo humano tiene unas leyes o Dios instituyó unas leyes para el cuerpo y se ven a través de la biología, a través del comportamiento o las danzas hormonales, que eso es un patrón precioso, pero uno logra ver cómo es el comportamiento natural o fisiológico instituido por Dios. Entonces, uno de los pilares, por ejemplo, que me parece súper importante es respetar los tiempos de descanso, porque el cuerpo humano está diseñado para levantarnos, biológicamente hablando, desde las 4 de la mañana. Desde las 4 de la mañana, estemos dormidos o no, comienza a liberarse una hormona que es la que levanta el resto de hormonas en el cuerpo, que se llama cortisol. Y ahí ya comienza una danza hormonal, comienza a liberarse, comienza a incrementarse, hace su pico a las 8 de la mañana, pero aproximadamente a las 4 de la tarde comienza a descender. Entonces es muy importante vincular, por ejemplo, este patrón de estas hormonas, que son muchas, pero digamos quien comanda la función es esta que se llama cortisol, con los parámetros de descanso en la noche. Los horarios de la alimentación también juegan un papel importante. Y aquí me voy a reír un poco porque mi familia me dice que yo ceno súper temprano, pero es la verdad, ceno como las gallinas a las 5:30 de la tarde, porque he aprendido a analizar un poquito ese comportamiento, realmente esa onda que el cuerpo necesita y que realmente tiene un impacto en los órganos en la noche. Entonces, los periodos de alimentación, los tiempos entre comida también tienen un papel preponderante en, digamos, en el escenario clínico, los tiempos de descanso, es decir, tratar de descansar en la noche, porque hay personas que se acuestan muy tarde, se pueden acostar 2, 3 de la mañana y pueden dormir 7 horas, pero no es el mismo patrón que si uno se acostara a las 11 de la noche y tal vez se levante a las 6 de la mañana. Es mejor, digamos, el coeficiente 11:6 que 2 de la mañana, 5 o 8 de la mañana. Y por último, tomar un día de reposo. O Esto sea, viva la ley de Dios. literalmente, de verdad que estableciendo esos parámetros junto con unos parámetros de la alimentación y a mí en términos de la alimentación no me gusta ver la comida como mala, porque pues realmente Dios creó todo para deleite y para ser palateable y para beneficio, pero sí es importante la administración de la comida y los tiempos en los que se consume,
porque Dios diseñó la comida para nutrirnos, pero Satanás vino a convencernos que teníamos que comer cada hora, cada 2 horas, y eso depende de los parámetros de las necesidades de cada individuo. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, digamos en la dinámica de descanso, yo lo que veo prioritario es respetar los tiempos de alimentación de acuerdo a las necesidades individuales. Segundo, respetar las fases hormonales, dormir en la hora que conviene. De hecho, hay una regla súper interesante que es la regla 3-2-1, que es comer por última vez 3 horas antes de irse a la cama, tomar líquidos máximo 2 horas de irse a la cama, antes de irse a la cama, y ver pantallas o todo lo que sea fotoestímulo máximo 1 hora antes de irse a la cama. Wow. Y digamos que con esas reglas uno ve que solamente asumiendo eso hay factores protectores muy importantes en términos de enfermedad, de no caer en enfermedad en el ser humano. Utilizaste una frase que cuando la dijiste, mi mente inmediatamente se lo imaginó. La danza de las hormonas. ¿Qué significa eso? Porque me imaginé a las hormonas bailando. Que Dios, Dios diseñó las hormonas con un reloj. Es un reloj autónomo. Es por eso me maravillo porque cuando comencé a estudiar esto, yo no podía creerlo porque realmente tienen una danza. Entonces, hacen una curva, cada hormona hace una curva. Entonces, las hormonas que tienen que ver con el despertar funcionan así. Entonces, funcionan 4 de la mañana, 8 hacen pico, 4 descienden. Luego comienza la danza de la melatonina, que arranca a las 6 de la tarde, hace un pico en la mitad de la noche y es la que regula la función intestinal, los sistemas de aprendizaje, la revitalización del cabello, por ejemplo, funcionan con esa hormona. Pero también tenemos los ciclos de hormonas sexuales, por ejemplo, en la mujer los ciclos de función ovárica, en los hombres también los ciclos de testosterona, y cada hormona tiene un despliegue en particular. Entonces es maravilloso ver cómo hay niveles que suben y bajan en una sincronización absolutamente autonómica. Es autónomo eso. Puedes ver en la Biblia el parámetro de comida, de descanso, antiestrés. ¿Lo puedes ver en la Biblia? Sí, señora. Bueno, yo hace un tiempo comencé a buscar eso porque para mí era muy importante establecer parámetros desde el punto de vista médico, pero basados en lo que hacía Jesús. Y una de las cosas que pude analizar en el patrón de alimentación de Jesús es que Jesús se alimentaba con una dieta rica en ácidos grasos saludables, pescados y aceite de oliva. Eso es maravilloso porque eso tiene un efecto antiinflamatorio en el cuerpo. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, Jesús tenía una dieta antiinflamatoria. Ahorita lo que sabemos en términos médicos es que hay unas dietas que son muy buenas, que son, por ejemplo, la dieta mediterránea, que es la misma dieta que Jesús seguramente tuvo en ese tiempo, que era guiado de buenos ácidos grasos, vegetales, frutas y almidones de buena carga, de buena fuente. Muy poco pan sin levadura. Y si era un pan, digamos, de harina de trigo, era muy artesanal. Ahorita se consiguen unos panes que se llaman pan Ezequiel, que es un pan de trigo natural sin levaduras. Ese tipo de pan es un pan que tiene una mejor absorción, una mejor, digamos, un mejor impacto en el índice de azúcar. Entonces, desde ese punto de vista puedo ver el patrón de alimentación, pero también veo el patrón de descanso, veo el patrón de aislamiento, el tiempo que él tenía solas, que se iba a las 3 de la mañana, por ejemplo, a orar en la montaña, y eso me llevó a pensar que para Jesús era muy importante su tiempo, su me time, su tiempo de reposo, su tiempo de descanso, su tiempo en intimidad con el Padre. Y eso lo ponía por encima de muchas cosas. Algo que me llamó la atención recientemente de leer Lucas fue que me encanta el libro de Lucas. Porque es médico. Sí. Fue que Jesús les dijo a las personas, un momento, voy a estar en un tiempo de oración, y como que les hizo un freno a las personas porque era su tiempo de prioridad. Entonces, hay que aprender a tener una palabra que ahora se usa mucho, que es balance,
Pero algo que miro mucho en la Biblia es que Jesús era muy balanceado y nos enseña mucho sobre el balance de los tiempos de descanso. Tanto así que se durmió en medio de la barca en una tormenta. O sea, se durmió en medio de la barca. Entonces, realmente sus tiempos de reposo, sus tiempos de descanso, su alimentación era muy intuitiva y muy predictiva, porque él cuando se acercó a la higuera tenía hambre, decía, tenía hambre y se acercó a buscar higos que tienen muy buen índice glicémico y muy buena fibra, pero no los halló. Pero entonces eso quiere decir que su alimentación era intuitiva. Y otra cosa que analicé es la actividad física. Esa caminadera. Yo un día me puse a mirar cuánto era la distancia en ¿Cuánto? recorrido de Samaria a Galilea de Belén y eran 2 días de camino Ok. a pie. Y yo decía, no, no le llego ni a los talones, me falta un poquito de actividad física, pero realmente la distribución, la forma en cómo tenemos nosotros los pies, Dios los diseñó para caminar, para andar. Y esa tal vez sea la mejor actividad física que puede desarrollar un ser humano. Eso he escuchado a varios médicos decir que si no hace ningún ejercicio, camine. Caminar, caminar. De hecho, eso es tan real que el índice de obesidad, por ejemplo, en Europa es mucho menor que en Latinoamérica o en América en general y se debe en parte al número de pasos que da una persona en Europa, que es aproximadamente entre 12.000 y 20.000 pasos al día, porque su condición, el sistema como está diseñado, está facilitando la capacidad pues, de caminar de cada individuo. Así que eso es muy importante. O sea, perfectamente claro nos quedó que Jesús era una persona con una dieta, disfrutaba, me imagino, la Disfrutar. comida, una buena alimentación, descanso, aunque también vemos los tiempos donde dice que no tenían tiempo ni para comer. Bueno, decían los discípulos, Sí, decían los discípulos, no tenemos tiempo ni para comer. de acuerdo. Y con una actividad física que es caminar. Bueno, pues ya nos adentramos en las dietas. Es una locura. Ahora es Sí, una locura. O sea, ahora todo lo pesan, todo sí, lo miran, todos los gramos, sí, todo, que no comas esto. Unos que dicen que es malo esto, otros que dicen que esto. sí. No sé si es una tendencia, una moda, pero entonces los veganos, los vegetarianos, los flexivegetarianos, los flexiveganos, o sea, eso no lo vivíamos hace 20 años. Yo No, creo que hay una sobreinformación. ¿Qué piensas al respecto? sí. Digamos que hay una sobresaturación de información. De hecho, tiene un término médico, se llama infotoxicidad, porque es un despliegue masivo de información abrumadora para las personas. Yo lo veo en mi cotidianidad, en la consulta, y he aprendido a, digamos, a diferenciar muchos parámetros, lo que es real y lo que es obsesivo. Y realmente Dios no quiere que caigamos en obsesiones y en parámetros que sean controladores. Ahora, ¿qué es lo real de los parámetros de alimentación? Primero, lo que sabemos de alimentación balanceada es una alimentación que sea rotatoria, es decir, es muy importante rotar los alimentos. Solamente haciendo eso hay un sistema de protección, por ejemplo, para enfermedades como cáncer de colon. Entonces, rotar los alimentos, en especial el incremento del consumo, por ejemplo, de fibras que están en las vegetales y en las frutas, generan un factor de protección para el desarrollo de cáncer de colon y a la vez mejoran la absorción de la grasa, bajan la grasa mala y pueden estimular la producción de la grasa buena. Entonces, primero, yo pienso que no hay que tenerle miedo a la comida, porque eso es lo que está pasando ahora. Muchas personas llegan a la consulta con miedo a comer porque se van a subir, porque han escuchado tanto. Y la Biblia nos dice que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene en el sentido de que tenemos que ser buenos administradores de la alimentación. ¿Qué es lo que realmente necesita el ser humano? Fíjense que cada pensamiento que nosotros emitimos es una estructura de una cadena de sustancias en el cerebro. Cada vez que pensamos y estructuramos una oración, lo que estamos es ensamblando aminoácidos. Por lo tanto, nuestras principales demandas son en términos proteicos. Ya sea que la proteína sea de origen animal o vegetal, yo no tengo
problema, digamos, con el patrón de alimentación en ese sentido, porque si un paciente vegetariano o vegano alcanza sus demandas en términos proteicos sin necesidad de suplementación artificial, yo creo que está bien. Pero prefiero indudablemente que sea comida natural, que sea una, digamos, una porción de proteína animal o una porción de proteína vegetal de forma natural. Entonces, en nuestro primer pilar están las demandas proteicas y ahorita en todo lo que se trata de protección muscular hay un gran despliegue de información porque es la prioridad en este momento, sobre todo en los patrones de longevidad que estamos trabajando los médicos. Entonces, primer pilar es, digamos, establecer parámetros de consumo de proteínas. Lo segundo es establecer los tiempos de alimentación correctos. Entonces, hablando de las leyes, hay una ley importante y es el primer estímulo de alimentación. Lo que sabemos científicamente hablando al respecto es que debe haber un estímulo por encima de las 11 de la mañana para que esas hormonas de la digestión comiencen a ser utilizadas a partir de esa hora. Lo que sabemos es que los pacientes que consumen alimentos después de las 11 de la mañana tienen un factor de predicción más grande para desarrollar diabetes u obesidad, porque se amplifican las curvas de alimentación y no se degradan también esas hormonas. Entonces, en primera instancia, debemos aprender a comer en la mañana y eso realmente uno lo ve que ahorita, bueno, las personas salen corriendo de la casa o se levantan muy temprano y no les da tiempo de desayunar, pero es muy importante hacer la primera inducción por encima de 11, O sea, antes de 11. antes de 11. Puede ser 7, 8, 9, 10, va a estar bien para tener un factor de protección. Y no hay que tenerle miedo a las frutas, lo que hay que tenerle respeto es a los grandes volúmenes de alimentos. Entonces, parte de lo que ha pasado en nuestra sociedad es que asumimos conductas como si se fuera a acabar la comida. Entonces vamos a restaurantes y las porciones para una mujer, para un hombre, para un niño resultan siendo las mismas y resulta que cada individuo tiene una necesidad diferente. Y hemos irresponsablemente atentado contra el tamaño del estómago. Mm. El estómago no es solamente un órgano mecánico, no es un órgano que solamente se expande, sino que es un órgano productor de hormonas. Y la hormona de la saciedad se produce en el estómago. Oh, oh. Entonces, si yo irrumpo con mayor volumen el estómago, voy a tener una peor saciedad. Si yo atento en mi alimentación con un volumen mayor a que mi cuerpo debería tolerar, voy a irrumpir con esa hormona y con otras hormonas más. Entonces, yo pienso que la parte de los carbohidratos y los azúcares, como las frutas, los cereales, son muy buenas. De hecho, es la materia prima real más importante para el cerebro y el corazón. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a que uno pueda desayunar, por ejemplo, con fruta, almorzar, por ejemplo, con arroz mientras uno lo rote, porque sí es cierto que el arroz en este momento tiene un índice glicémico un poquito alto, pero sí es importante regular la porción. La porción de carbohidratos debe ir vinculada con la actividad del día. Si en la noche vamos a dormir y a descansar, no vamos a necesitar tanta carga energética de azúcares, por lo tanto la ración de carbohidratos debe ser menor en la noche, comparativamente con la del almuerzo y la del desayuno. Y por supuesto, incluir fibra y grasas saludables. El aguacate, las nueces, las fibras en todas sus presentaciones son reguladores hormonales y funcionales y nutren una cosa, un órgano que se llama el bioma, que es la masa de bacterias que tenemos en el intestino que produce unas grasas favorecedoras y protectoras en el ser humano. Wow. O sea, wow, pero entendí todo. Porque a veces uno va al doctor y le están diciendo cosas y uno hace caras de que entendió, pero no entendió absolutamente nada. Pero aquí yo creo que hemos entendido y si no, tú haces un stop, devuelves el podcast, vuelves y lo escuchas porque te están dando parámetros para alimentarte bien. Porque obviamente yo creo que uno de los factores que está influyendo demasiado en la mala alimentación, en la mala nutrición, es la imagen.
Entonces uno está compitiendo todo el tiempo y ahí me incluyo yo, me voy a engordar, me voy a engordar. Y todo el tiempo está uno como compitiendo bueno, yo no estoy compitiendo todo el tiempo con eso porque yo como, pero hay momentos en que uno dice, "Ah, esto engorda, pero es por lo que escuchaste, por lo que te dijeron Sí, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, pero a veces no lo están diciendo médicos, lo está diciendo una persona experta en ejercicios. sí, Y entonces resulta que hay una cantidad de gente dando consejos y uno dice, pero al final de cuentas no sabe lo que está diciendo o lo leyó o no tiene la sí, suficiente información. así Me es. parece que a veces es un poco irresponsable. O sea, Sí, ahora, hay gente que se ha especializado para eso, no hay problema, pero hay gente que no estudió para eso, o sea, solamente leyó sí, y está dando una cantidad de consejos y eso está poniendo en peligro la la vida. alimentación de la gente, que no Sí, comas esto, que la dieta keto, que el sí. ayuno intermitente, o sea, es tanta la información que escucha uno que qué haces tú cuando te llega un paciente, porque me imagino que te llegan pacientes Sí. que saben más que tú. No, es increíble. Es increíble porque la verdad sí es real, pero digamos que para cada contexto, entonces hay una explicación. Por ejemplo, los ayunos intermitentes estuvieron muy de moda en la pandemia. Muchas personas hicieron ayuno intermitente. De hecho, en algunos casos yo formulé ayuno intermitente, pero luego salieron los estudios de ayuno intermitente, artículos gigantes con una proporción de pacientes muy bien hechos, muy bien estudiados, y se dieron cuenta que los ayunos intermitentes, en especial los matutinos, incrementaban el índice glicémico en los pacientes, es decir, los exponían a hacer una diabetes muy rápido. Entonces, en términos de ayuno intermitente hay que saber cómo, cuándo se hace, en qué momento. Yo un paciente en un estado de estrés jamás le recomiendo un estado de ayuno intermitente porque eso incrementa más la presión de su cerebro. Si está estresado por una causa y tiene elevado, por ejemplo, la producción de adrenalina y cortisol, poner una restricción a ese cerebro es incrementar esas hormonas. Entonces, digamos que en términos de ayuno intermitente, lo que sabemos es que el mejor patrón es uno que se llama 5-2 en términos médicos. 5-2 es 5 días normal y 2 días en cualquier variación de ayuno, que pues realmente es sencillo. Para mí el mejor escenario de ayuno es el de la noche. Es decir, si uno quiere hacer un ayuno 12, 14, 16 horas, coger el mayor tiempo durante la noche y siempre tratar de desayunar, o sea, del desayuno hacia atrás. En términos de la dieta keto, que también he tenido mucha información sobre eso, pues lo que hicimos fue analizar a los pacientes porque en primera instancia es difícil que se salgan de la dieta keto, pero lo que analizamos de la cetogénesis es que los ácidos grasos son el segundo combustible en términos de uso del cuerpo, no son el combustible primario. Es como si uno tuviera un carro y le pusiera el combustible de segunda que no funciona tan bien, pero uno va bien. Y realmente el cuerpo humano tiene receptores en todo el cuerpo que se llaman GLUT. Todos los médicos lo sabemos, hay 5 o 6 receptores y por algo están, son receptores de glucosa. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano se nutre de azúcares. Y eso, digamos que contrarresta la antítesis de la dieta cetogénica y en parte también por la carga de absorción de grasa. Entonces, en los estudios clínicos de dieta cetogénica, lo que nos dimos cuenta fue que el coeficiente de inflamación de los vasitos sanguíneos era mayor. Había Mm, mayor inflamación de los vasos y el despliegue de ácidos grasos era mucho más alto. o sea, riesgo de... Colesterol, riesgo cardiovascular. ¡Ah! Entonces, Wow. digamos que desde esa dinámica y siendo muy, muy serios desde el punto de vista cardiología, uno no puede arriesgar en cierto grupo poblacional pacientes con niveles de colesterol alto. De repente en una persona joven que uno pueda modular un LDL, que así se llama colesterol, en un rango relativamente algo alto, lo podría uno tener por 3 meses, pero no es recomendable porque ya sabemos el efecto vascular que eso puede generar. Entonces, digamos, mi recomendación es, si se va a hacer corto y se va a hacer, digamos, en una dinámica por alguna idea en particular, se puede hacer, pero no lo recomiendo a largo plazo por el impacto cardiovascular y inflamatorio que puede tener a nivel de los vasitos sanguíneos. Wow. O sea, no es coger la moda que hay y sin preguntar. Siempre es bueno consultar a los Así expertos. es. Mira que Jesús, cuando
cuando hizo el milagro, cuando realizó el milagro del vino, Jesús no era experto en vino y dijo, llévenselo al maestresala, o sea, llévenselo al experto y que el experto diga si es bueno o es malo y el maestresala dijo, es de lo mejor que yo he tomado. Entonces yo soy de las que pienso que hay que ir a quien sabe, hay que ir a quien estudió, hay que ir a quien tiene fruto, ¿verdad? Y preguntarle y no solamente tomar decisiones porque leímos, porque vimos un TikTok, porque leímos en Pinterest, porque todo eso está pasando o Sí, porque nos metemos en Google y Google se volvió el médico de muchos sí, y creo que eso pues es bueno, pero a veces no es tan bueno porque necesitamos este tipo de contacto. Yo creo que somos un todo. Pues sí, cuando nos van a poner restricción de algo, por lo menos doctores como tú miras todo, o sea, tú sí. miras todo porque a mí me da risa que a veces yo tengo así unos momentos y tú en vez de restringirme me dices, cómase un helado de chocolate y yo, que me como un helado de chocolate. Cómase un helado de chocolate. Y bueno, yo feliz voy y me como mi helado de chocolate. O sea, me Sí, imagino que tú estás viendo el momento, sí, el escenario. O sea, no es como que siempre puedo comer un helado. Ay, Adriana me dijo que siempre me sí, puedo comer un helado de chocolate. No. de O acuerdo, Adriana me dijo que nunca puedo comer un helado de chocolate. de ¿Cómo acuerdo. haces ese análisis? Ok, todo depende del momento en el que esté pasando el paciente o el que esté atravesando el paciente. Como les dije ahorita, los tiempos de restricción o los tiempos, digamos, donde uno está muy estresado, no es conveniente hacer restricción. Es el peor escenario para hacer dietas. Y yo siempre le digo a los pacientes, no usemos esa palabra dietas porque decir dieta es decirle a la mente, te voy a meter en un calabozo y te voy a encerrar y no te voy a dejar salir. Entonces, realmente la palabra dieta es muy hostil y cuando tratamos de hacer restricciones en esos momentos de estrés, podemos generar un desequilibrio que puede ser transitorio, hablando de 3 meses, o permanente a nivel cerebral. Entonces, primer punto, cuando nosotros estemos en una dinámica de estrés, tratemos de tener la alimentación más balanceada y se vale tratar de compensarse con alguito. ¿Por qué? Porque los alimentos, en especial, por ejemplo, los lácteos y el chocolate, tienen un aminoácido, tienen una sustancia que se llama triptófano que estimula los niveles de felicidad. ¿Viste? Mejor que el chocolate. Total. Triptófano. Entonces, eso hace que uno sienta placer. Ah, ¿viste? Y se vale ayudarse, se vale ayudar al cuerpo porque eso hace parte también del autocuidado. Ahora, cuando salimos del momento duro, cuando ya estamos, digamos, en la fase ya que salimos y estamos relajados, yo pienso que sí es importante retomar los patrones de autocuidado y disciplina. Cuando uno deja la alimentación muy suelta a lo que vaya en el día y hay una recomendación importante y es priorizar la alimentación de la casa. La alimentación de la casa es absolutamente antiinflamatoria, pues si se hace correctamente, pero ahí el punto es tratar de mantener un hábito disciplinario en el sentido de casi que la misma hora el desayuno, casi que la misma hora el almuerzo y casi que la misma hora la cena. No va a pasar absolutamente nada y el cuerpo va a comenzar a desinflamar. Porque parte de lo que veo en la consulta, que es lo más fuerte que veo en la consulta, son cuerpos inflamados. Mm. La obesidad es un despliegue de sustancias que están haciendo efecto de parte del tejido de la grasa al resto del cuerpo. Si yo le añado puntuación de estrés al cuerpo, voy a potencializar el efecto inflamatorio del tejido de la grasa. Y obviamente ahí uno tiene que trabajar, es el fondo, el fondo. Entonces uno mira los parámetros del paciente. Si es un paciente muy inflamado, hay que ayudarlo primero a desinflamar, analizar sus parámetros emocionales también, qué está pasando por su mente, cuáles son sus temores y tratar de ayudar a desescalar eso. Y por supuesto, ayudarlo desde el punto de vista clínico con algún tipo de medicamentos para que comience las fases de desinflamación. Y ahí la alimentación que cabe es una alimentación limpia, balanceada, digamos, tranquila. Porque como les dije, los 3 tiempos de alimentación se pueden hacer. Hay personas que incluso comen 2 veces al día, se podría hacer, pero comer muchas veces al día y torpedear el sistema digestivo muchas veces al día, 6, 7 veces al día,
irrumpe con la dinámica hormonal normal del tracto digestivo. Entonces, ya ahí sí tendríamos que analizar si son cravings o si son, por ejemplo, patrones de atracón por angustia, y eso se tiene que manejar desde otro punto de vista. Patrones de atracones cuando uno va a la nevera, abre la nevera, cierra la Y la nevera, abre atraca. la alacena, cierra la alacena, saca algo. Sí. Y yo quiero decirles que yo tuve atracones. Tuve atracones. De hecho, una de las cosas que me llevó a analizar mucho todo este escenario del comportamiento hormonal fue porque he sido conejillo de estudio y porque me subí mucho de peso en los embarazos. Me subí mucho de peso y fue producto de la combinación de factores hormonales, mucho estrés durante la residencia médica y malos hábitos de alimentación. Ok. Los médicos comemos por lo general en esos turnos muy de noche, muchas frituras, muchos alimentos que son pues, de mala calidad, y por esa razón pues me tocó estudiarme también. Y aprendiste. Y he aprendido. Wow. La fruta que para ti es, o sea, si yo te dijera qué fruta sí o sí debo comer. O sea, porque hay muchas frutas y Colombia pues es un país que gracias a Dios cuenta con la gran mayoría de frutas. Pero ¿cuál es una fruta que tú me dices si usted tuviera que escoger? Mejor dicho, esta es la pregunta. Ujú. Si solo hubiese una escogencia para quedarse con una fruta en el mundo el resto del tiempo, ¿cuál escogerías? Ok, la tengo. Es la guanábana. ¡Wow! ¿Por qué? Por el indicador de fibra de la guanábana es altísimo, el efecto antiinflamatorio intestinal y de prevención de cáncer es muy alto, y el efecto modulador de la absorción de grasa. O sea, así, Así, no en juguito, no en juguito. porque dicen que los juguitos no, si los juguitos son tan ricos. Porque resulta que las frutas tienen azúcar, se llama fructosa. Sí, Y si uno hace un jugo, uno quita la fibra, que es lo que amortigua el ingreso de azúcar a la sangre. Cuando uno come fibra es como una malla de protección y no penetra tanta carga de azúcar, pero si uno retira la fibra, termina entrando toda la fructosa. Y la fructosa es un azúcar de muy rápida absorción, muy rápido el impacto, a los 5 minutos ya uno ve el efecto en la sangre y es sostenido. Entonces, digamos que la fructosa en jugos es un elemento que no es tan conveniente porque añade puntos muy altos de azúcar de forma sostenida. Y si eso se hace sobre la alimentación, hace que la alimentación tenga un despliegue de azúcar por mucho tiempo. Lo normal es que uno haga 2 horas de regulación de azúcar, pero si uno le añade un jugo, puede tardarse 4 o 5 horas el mismo efecto de regulación hormonal. o sea que uno se debería comer la fruta, agua y hacer así. Exactamente, literalmente. Es mejor consumir fruta, es mejor consumir frutas incluso en la mañana, tienen mejor carácter de absorción y no combinarlas con otro carbohidrato. O sea, por ejemplo, frutas, por ejemplo, me gustan más como con nueces, con ácidos grasos como un yogurt, porque acoplan mejor la absorción. Le va mucho mejor, digamos, cuando uno ve el efecto, el impacto en la sangre, le va mucho mejor a una persona que comió guanábana con yogurt al que comió guanábana con arroz. Entonces, tiene mayor impacto, mucho mayor impacto el que comió 2 cargas de azúcares al que comió azúcares con una grasa de buena calidad. Por ejemplo, las nueces en eso ayudan muchísimo. Entonces, mi recomendación es que si van a, por ejemplo, comer fruticas en la mañana, las pueden combinar con nueces, con semillas de chía. En las mujeres son muy buenos reguladores hormonales y le añaden puntuación de grasa buena, que también facilita, digamos, mejora la parte de ingreso de azúcar y mejora el rendimiento hormonal. Así que, digamos, es mejor combinación. Ok, guanábana. Listo. Pescado, la misma pregunta, pero con la proteína. Si solo te pudieras quedar con una proteína, porque ya se va a acabar todo, ¿con cuál te quedas? Con el pescado, definitivamente. El pescado tiene
toda la carga proteica que necesitamos, todo el fósforo y el magnesio que necesitamos, buenos ácidos grasos, en especial para la función cerebral. Para los niños es una prioridad, de verdad, porque el coeficiente de ácidos grasos es muy bueno en los niños. Mejora, por ejemplo, la parte de atención y memoria y en general en adultos también. Así que el pescado es mi favorito. Carbohidratos. Ok, esa es una pregunta dura, pero el mejor carbohidrato para mí es el ñame. El ñame. El ñame. ¿Qué piensas tú cuando llegas a una casa y ves un plato que tiene ñame, Sí. plátano amarillo, mazorquita, plátano verde, eh, un poquito de papa porque la persona es cachaca, Sí, yuca, sí. una costilla y un arroz? O sea, estoy hablando de un Ok. sancocho. ¿No te da de todo? Pues yo me lo como, oro, oro me lo como, pero pues, o sea, eso no es sostenible sobre la dinámica de la vida, porque miren que Dios nos diseñó de una manera tan increíble que nos diseñó para absorber, o sea, las hormonas se adecúan o se adaptan al primer carbohidrato que ingresa. Entonces ingresó, lo primero que ingresaría ahí sería el arroz. Entonces ingresó el arroz y se van a trabajar con el arroz, pero entonces luego le cae la yuca o el ñame y entonces no saben qué hacer y entran como en un estado de confusión permanente y eso un plato, o sea, normalmente nosotros deberíamos hacer un ciclo para 3 horas. En 3 horas se supone que ya organizamos, administramos la alimentación. No, en un sancocho de esa magnitud se nos pueden ir 8, 9, 10 horas de trabajo hormonalmente hablando. Entonces, sancocho, Una vez sí, al mes, una vez al mes, por una ejemplo. vez cada Bien, 45 bien. Y días. la porción también, porque Sí, de pronto los pedacitos son así. exacto, ¿no? Y aquí nosotros, por ejemplo, cuando vamos a comernos un sancocho, la porción de arroz es la porción de arroz y eso pues añade también la carga. Y otra cosa que me parece importante es, aunque tengamos el sancocho y aunque tengamos, por ejemplo, el arroz, ponerle algo de fibra como verduras. Una ensalada de eso mejora el rendimiento. Créanme, aunque coman pastas, por ejemplo, espaguetis con atún o pastas con pollo, pónganle algo de vegetales, eso Ah, ok. mejora mucho, Como balancea. balancea mucho la absorción de la grasa y del azúcar. Ah, bueno, yo no estoy tan mal porque cuando como mi sancocho, hago un picadito que tiene cebolla larga, Perfecto, tomate y cilantro. excelente, ahí Ah, está la fibra, bueno. Y trato de comerlo así poquitico. ¿Y qué está bien, piensas cuando ves un ajiaco? sí, Papa, más pollo, más crema de leche, más alcaparras. ¡Qué sí, también, delicia! espectacular, me encanta el ajiaco, Más sí, mazorca. también oro, y ustedes no me van a creer, pero oro y digo, padre, que me caiga bien y que no me suba el índice glicémico, pero la verdad, sí, primero pues me lo disfruto porque ustedes saben que la restricción no se vale, pero sí es importante, por ejemplo, últimamente, pues si me como el ajiaco, de pronto no me como el arroz, pero me como la papa y la mazorca no la dejo, pero si se van a comer todo, háganlo muy ocasional, muy esporádicamente, porque de verdad, digamos que ahí el impacto, por ejemplo, de las sopas es la grasa, el impacto de la combinación de azúcares, el tiempo en el que el cuerpo tarda para volver a balancearse, o de repente si esa va a ser la única comida en el día, no habría Ah, bueno, problema, exacto. exacto, no habría problema, pero ahí lo ideal es tener porciones, digamos, racionales, digamos, lo más pequeño que se pueda sostener y literalmente dejar pasar un tiempo prudente antes de volver a comer otro carbohidrato por lo menos 5 o 6 horas. Wow. O sea, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Así Otro es. versículo que podríamos poner ahí es mata y come, pero Sí, come con cuidado. así es, Que tal la cual. Biblia tiene, o sea, en el Antiguo Testamento obviamente no es bajo la gracia, pero en el Antiguo Testamento hay unos no rotundos de Sí, Dios que yo todavía creo que algunos podrían aplicarse al Nuevo Testamento. Oh, esto no es doctrina, por favor. sí, Esto simplemente pienso que si Dios dijo que hay cosas que no se coman, debería uno como tener cuidado, ¿verdad? sí, En no comerlo. Aunque bueno, también sé que la palabra de Dios dice que santifiquemos todo, que oremos y el Señor lo limpia y lo así es. santifica. Así que pienso que es como un balance. Bueno, pero hay gente que come, mejor dicho, súper, súper, súper bien, o sea, pero mejor dicho, pesa el arroz, pesa el ñame, pesa todo, pero sigue estresado. Sí. Entonces, no solo es la alimentación. No es solo la alimentación. Y como les dije al principio,
casi que lo que veo mucho en la consulta son personas que hay un gran número que van a la consulta estresados porque quieren bajar de peso, pero entonces están obsesionados y tienen miedo con la alimentación. Entonces, mi recomendación es primero soltar la carga de miedo y de control porque con eso Dios no puede trabajar. Realmente ahí lo que hay es mucho temor y es la antítesis de la fe. Y lo segundo que tenemos que hacer es analizar los patrones de estrés. Entonces, ahí hay muchos patrones de estrés vinculados, temores a la muerte, temores a enfermarse, procesos de control. Y eso hay que ahondarlo porque esa es la base de todo proceso inflamatorio en el cuerpo. La base está en el cerebro y en la forma como se fugan o salen los pensamientos que están en el subconsciente. Y una vez uno mejora la parte, digamos, de la forma como procesa uno el pensamiento o contrarresta, por ejemplo, ese pensamiento con la palabra de Dios, ahí uno va a obtener un resultado mucho mejor en términos de antiinflamación y ya el paciente no tiene que estar restringiéndose y pesando. Si uno tiene un equilibrio entre actividad física, tiempos de reposo y pausas entre comidas, uno va a tener como consecuencia un sistema que trabaje funcional y de una manera correcta. He visto, he visto a los gorditos que son más felices que los flacos. Sí, sí, tengo que admitirlo. Sí, tengo que admitirlo. Entre otras cosas, sí, voy a decir algo, pero que no salga de aquí, no Ok, mentiras. tranquila, no te preocupes. Pues realmente, como les decía, el estómago es el órgano productor de serotonina, que Ah, es una sustancia que genera placer y bienestar. Entonces, tener un estómago grande va a haber una mayor producción probablemente, pero que no salga de aquí, ya ustedes saben. Em, pero pues realmente sí tiene un impacto, aunque digamos que mucho de lo que veo detrás de la obesidad es mucho estrés, mala modulación de la parte, digamos, emocional, malos patrones de sueño y hábitos incorrectos. De hecho, hay un término ahorita acuñado que se llama night eaters, que pues, realmente casi que todos los patrones de obesidad están en relación con patrones de alimentación nocturna. No comen en la mañana y comen todo en la noche. Y pues eso también hay que arreglar. Entonces, disciplina, tener un buen autoconcepto, o sea, tener misericordia con uno mismo, hacer buena gestión de perdón, porque hay mucha culpa en estos patrones de obesidad y mejorar rendimiento de descanso y analizar cerebro. Eso digamos que es como, como el pilar. excelente. Bueno, Adri, em, vivimos una pandemia que cambió, creo que cambiaron muchas cosas en el ser humano. Ya sabemos que el estrés es como la base de muchas de las enfermedades, la soledad, los miedos y todo lo demás. Y salieron, por esa época de la pandemia, salieron de las vacunas. Tranquila, no te voy a preguntar si eres pro vacuna o no pro vacuna, pero sí te voy a preguntar de la siguiente pandemia Sí, que escuché ayer y yo dije, "Yo ya no le creo a la OMS, perdóname, Adri, yo sé que sí, tú eres médico, pero yo dije, o sea, y lo primero, te voy a decir lo primero que pensé, sí, y puedo estar completamente errada porque no soy sí. médico, pero yo dije, ¿qué lecciones hay pronto? ¿Qué lecciones hay pronto? Porque la OMS está apareciendo a poner, fue lo primero que pensé. Wow. Perdón, Sí, no soy médico, ajá. pero me parece que siempre salen como cuando van a haber elecciones como en Estados Unidos, como siempre es como una predisposición. Y cuando vi al mono ese y a la viruela ese, y todo, yo dije, no, no me pongo una vacuna más. Obviamente esto está hablando una emoción, pero ¿qué piensas de eso? O sea, ya dijeron que es una pandemia. Sí, eso realmente hay que analizarlo, porque la viruela del mono, los primeros reportes realmente los hemos visto son endémicos, o sea, Eso es lo que vi, que siempre ha siempre ha habido. habido, siempre ha habido, y son endémicos desde el 2009. Pero incluso en la pandemia, en el 2021, Ujú. hicieron un llamado porque era un pico durante la pandemia de viruela del mono y prendieron las alarmas. Pero hasta ahora es que comienzan a analizar picos de incremento.
Digamos que lo que hemos visto en la trayectoria de curvas y lo que hemos visto en la parte estadística es que probablemente hayan variado un poco el número de casos, pero tenemos que analizar bien desde el punto de vista estadístico porque esto puede ser un sesgo, o sea, un error en el sentido de que ahora se está buscando más activamente. Entonces, antes era endémico, es decir, había en la población, pero ahora como nos pusimos en posición de alerta, como hay Todo. que buscarlo, Busquémoslo. entonces usualmente eso pasa en medicina y se llama sobrediagnosticación. O sea, hay una sobrediagnosticación de un proceso porque se está buscando activamente. Entonces, hay que desvincular eso. Hasta ahora no estamos viendo, digamos, ninguna variación en el curso. Sí reportaron algunos casos en unas ciudades, pero no se sale dentro de la estadística, digamos, real nacional. Me llama mucho la atención la forma en cómo lo están publicitando. Me parece que es un poco como alarmista y catastrófico y amarillista de una entidad que ha estado, digamos, Cuestionado. sí, y que ha estado, digamos, endémica, se puede manifestar. Me parece que lo están volviendo como un poco amarillista en el proceso. Y es un proceso que pues es viral, es como la varicela, pues tiene también lesiones cutáneas y es autorresolutivo. No es la manifestación del COVID que podría tener una tasa de mortalidad mucho mayor. Y pues realmente eso hay que analizar qué está detrás de. Lo que sí quiero decirles es que ahorita con la intención de voy a buscarlo, puede haber un overlap, o sea, una sobrediagnosticación entre la propia varicela y la varicela del mono. Eso puede pasar perfectamente, pero hay que tejer aquí un poquito más fino porque a veces hay alarmas, hay alertas y resulta que son picos endémicos naturales que han estado en toda la historia natural de las enfermedades y los procesos en los países, sino que quieren hacer una ganancia extra o adicional con ese proceso, que yo creo que eso es lo que está pasando. Ah, ok. Ok. La doctora Adri nos está dando una Sí, explicación médica, científica. Yo les di mi pura y mera opinión ciudadana. de Mi acuerdo. opinión ciudadana es, va a haber unas elecciones y nos están, o sea, nos la lanzaron así como que, y aquí todo el mundo ya hablando, y entonces también pienso que empieza todo el mundo a buscar en Google, y claro, eso también sube las estadísticas. Claro. No, sí, hoy atendí a una paciente que llegó a consulta, tenía una alergia, tenía un rash. Y me preguntó que si tenía viruela del mono. Claro, porque todo el mundo está alerta, todo el mundo, y como les digo, Claro. van a haber muchos sobrediagnósticos, van a haber personas que tienen varicela que van a ser diagnosticadas con Oh, eso, wow. porque digamos que se parece un poquito el carácter de las lesiones al inicio o en la fase intermedia, ya en la fase final sí se diferencian un poco, pero pues va a haber un sobrediagnóstico en este sentido. Entonces, me parece un poquito alarmista, me parece un poquito amarillista y me parece un poquito de analizar porque la OMS nos ha jugado unas pasadas que son Pero, o sea, bastante la OMS, no se catastróficas. pongan No, tapabocas y había que ponérselo. no, 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 no. Póngase tapabocas y no había que Sí, poner, o sea, todo era como al revés. Entonces, pues digamos, personalmente yo digo, no, nos van a tener que dar mucho más información sí, para volver a decir un titular, porque es que lo vi. Nueva pandemia en el sí, mundo. O sea, no. O sea, sí, yo no, creo no, que toda la humanidad estamos como que no, no, de acuerdo. no, no y no. Sí, así Ahora, es. eso no significa que cualquier cosa, pues tú Sí, consultes a un especialista, así es. no a Google, no al vecino, no a la señora del frente de la casa, a un especialista. O sea, no estamos para nada tampoco siendo irresponsables, Así es. pero tampoco creo que debemos entrar en sobrealarma porque ya empecé a escuchar. Sí, O sea, ya empecé a escuchar que cuidado con esto, o con esto, que, bueno, o sea, ni modos. de Creo acuerdo. que ninguno estamos listos para que nos vuelvan a encerrar. A nadie. O sea, yo creo que todos decimos no, nos No, volvemos a no, encerrar. no. O sea, de verdad que lo que vivimos en el 2020 fue algo que no queremos volver a vivir por lo menos en los próximos 165 años sobre esta tierra. Así es. Doctora Adri, tú tenías un programa que se llamaba Hola Doctora Así en es. Hola Radio y estamos diciendo que vamos a tener que volver a tener este programa porque es mucha información, o sea, quisiéramos hablar de una cantidad de cosas, pero creo que hoy nos llevamos una muy, muy buena porción e información de lo que es, creo, lo más común en la vida de una persona. Para mí, Así es. la doctora Adri abordó temas como la inflamación, que es la causa de la gran mayoría
de las enfermedades. O sea, el cuerpo se enferma porque está inflamado en cualquier parte. Así es. Se inflama porque está estresado, se inflama porque come más de lo que tiene que comer, porque pone más carga de azúcar, porque come desbalanceadamente, porque no reposa, literalmente porque estamos violando todas las normas y las reglas que Dios estableció, que si obedeciéramos, pues realmente nos iría mucho mejor. Así que yo creo que la doctora Adri nos hizo un gran resumen con mucha sabiduría, con mucha paz, porque eso es lo que ella genera paz, ella genera tranquilidad y con una capacidad de poder entender y poder conocer nuestro cuerpo y de saber cómo funciona y de que aprendamos a preguntarle al Espíritu Santo que sí, que no, porque hay cosas que de pronto para ti sí y para mí no. De acuerdo. Entonces podemos empezar a preguntarle al Espíritu Santo que nos conoce, que nos formó desde el vientre de nuestra madre, qué es lo que debemos, qué es lo que no debemos hacer. Y créeme, Él no es confuso, el Espíritu Santo no es confuso, el Espíritu Así es. Santo te va a hablar de una manera tranquila y clara. A Así mí hay es. gente que me pregunta, yo vi esto y aquí esto y qué significa. No tengo ni idea. O sea, porque si Dios nos va a mostrar algo, pues obviamente que Dios nos va a dar la interpretación de eso que Dios te está mostrando. O sea, Dios no Así te va a es. decir un poco como un jeroglífico y Sí, después uno, ¿qué sí. será lo que Dios quiere mostrarme? Cuando Ujú. Dios te muestra algo y cuando Dios te habla algo, es porque quiere que tú lo entiendas. O sea, Dios es elocuente y se hace entender. Así Así como es. lo fue la doctora Adri el día de hoy, fue clara. Creo que el más culto lo entendió, el que no es tan culto lo entendió, el más letrado lo entendió, el que no es tan letrado lo entendió. Eso es un buen médico, que uno le pueda entender lo que le está diciendo y creo que ha sido una bendición para nuestras vidas. Así es. Adri, te doy las gracias por haber Gracias estado en por este compartir. podcast y me encantaría que bendijeras a las personas que te están viendo. Bueno, a cada uno de las personas que están conectadas, los bendigo, declaro bendición en sus vidas desde la cabeza hasta la planta de los pies, declaro sanidad en su vida, en su cuerpo y en sus emociones, y declaro que sus cuerpos son capaces de descansar y reparar correctamente. Desactivo toda célula inflamatoria, toda célula cancerígena ahora se seca por el poder sanador de Jesús y declaro que la sangre de Cristo ahora te cubre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amén. Muchísimas Gracias. gracias, doctora Adri, a todos ustedes. Gracias por haber sintonizado este nuevo episodio y nos vemos la próxima semana.